Aislado, va a ser envuelto por la caballería y forma una especie de cuadro erizado de bayonetas que trata de repeler el ataque de la caballería de las dos coronas. Son las primeras escaramuzas de la batalla de Almansa. Pero allá al enfrente vemos que la caballería aliada ha descubierto y se lanza en persecución de la caballería de las dos coronas. ¡Qué magnífico espectáculo, señoras y señores! Esto que están viendo no se puede ver muchas veces en España. Casi 30 magníficos caballos magníficamente montados con los uniformes y las armas de época que nos transportan directamente al campo de batalla real. Pero todavía son escaramuzas. Tras cruzar los sables y con muy pocas bajas, la caballería vuelve a sus líneas para reorganizarse.